Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta la siguiente capacitación. Aspectos presupuestales. Buenas noches para todos. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Gustavo Cáceres Mendoza, quien nos va a hablar sobre aspectos presupuestales. El doctor Cáceres es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes, con 24 años de experiencia en el sector de transporte, Ministerio de Transporte, como consultor en evaluación de proyectos. Cuenta con 12 años en la DIAN, de los cuales 11 como jefe de presupuesto y subdirector financiero. Pues ya sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Cáceres para que nos ilustre sobre el tema. Doctor Cáceres. Sí, gracias. Buenas noches. Digamos que vamos a hacer una presentación poco dispendiosa, pero vamos a tratar de hacer lo más agradable posible. Primero que todo voy a compartir la pantalla, no sin antes darle las gracias por asistir a esta capacitación. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia porque creo que el tiempo no es mucho que digamos. Vamos a mirar un tema que está relacionado con diferentes aspectos del orden presupuestal y aplicable a todas las entidades de la nación, básicamente a las que hacen parte del presupuesto general de la nación. ¿Qué entendemos como presupuesto? En términos generales son las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada. Eso también aplica para nosotros como personas naturales, es lo que hace uno en la casa cuando le llega su salario y dice, me llega tanto y tengo que gastar en tanto. Ese es un ejercicio que uno hace continuamente. En materia ya del término en presupuesto público, pues es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país. Lo que hace el presupuesto público es permitir hacer la distribución de los ingresos de la mejor manera posible, ¿cierto? Tratando de atender todas las necesidades de la sociedad. Obviamente, pues digamos que es de público conocimiento que en estos momentos el Estado está con déficit fiscal, entonces no se pueden atender todas las necesidades, ¿no? Es un tema de hacer la distribución de la mejor manera posible. Y para eso está esta herramienta, el presupuesto público, que está arreglado en su totalidad. No da pie a ser creativos, sino que hay que cumplir con la norma que ya está dispuesta para eso. Una observación, si tienen preguntas, me las pueden hacer de una vez, pues para que no, porque siempre si dejamos al final, de pronto se nos pasa. Bien, como le estaba diciendo, el tema es en presupuesto público, está todo reglado, todo está normatizado. ¿Cuál es la norma principal? El decreto 111 de 1996, es el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Y con ese estatuto, con ese decreto, lo que se hizo fue compilar algunas leyes anteriores, por ejemplo, la ley 38 del 89, la 179 del 94 y 225 del 95. Todas esas normas y otras adicionales fueron compiladas en el decreto 111 del 1996. Además de ese decreto, es importante, pues aquí se lo dejo a ustedes la relación de algunas de las normas principales. Hay más, o sea, hay muchas más. De la ley 617 del 2000, 819 del 2003, los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 15 de la ley 1473 del 2011, ley 1508 del 2012, decreto 1068 del 2015. Es bien importante porque compila todas las normas en materia de trámites presupuestales. Entonces, por ejemplo, allí establece cuál es el procedimiento para las vigencias futuras, para las reservas presupuestales, para las cajas menores, ¿cierto? Además de otros aspectos. Todo lo que tenga que ver con aspectos procedimentales de presupuesto, desde presupuesto público, están compilados
en este decreto 1068 del 2015. Y anualmente sale la ley anual de apropiaciones y el decreto de liquidación del presupuesto, que también tiene, aparte de la distribución del presupuesto, de los ingresos y los gastos, tiene una serie de normas en los aspectos generales que se deben tener en cuenta para ejecutar correctamente el presupuesto año tras año. Digamos que voy a tratar de resumir en las cosas más importantes. ¿Cuáles son? En principio, los principios del sistema presupuestal. ¿Por qué es bien importante los principios? Porque a manera de ejemplo, cada vez que llega a la Contraloría, lo primero que pregunta o mira es si en la ejecución presupuestal se guardan los principios que están establecidos en el Estatuto Orgánico. Estos son acá los principios: planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inevitabilidad, coherencia macroeconómica, sostenibilidad y estabilidad fiscal. Vamos a mirar solamente la definición. Si ustedes tienen preguntas, por favor. Entonces, planificación. ¿Qué quiere decir eso? Que el presupuesto real de la nación debe guardar concordancia con lo que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Inversiones, en el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Digamos que el Plan Nacional de Desarrollo es el documento, la guía del gobierno en los 4 años de gobierno, ¿cierto? Entonces, cualquier ejecución presupuestal debe guardar concordancia con lo que está establecido a nivel macro en el Plan Nacional de Desarrollo. Y hay un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el Plan Nacional de Inversiones, que son todas las inversiones, los gastos de inversión, que son aquellos que no son, por ejemplo, los gastos generales, o que no son los gastos de nómina o las transferencias de ley, sino todas aquellas inversiones, gastos que hace el Estado con el fin de generar alguna retribución, bien sea económica o social. El plan financiero y el plan operativo anual de inversiones son instrumentos que se tienen que hacer cada año con base en los cuales se genera ya la ley de apropiación para cada año, ¿sí? El principio de anualidad. El principio de anualidad lo que quiere decir es que todo presupuesto va del 1 de enero de la vigencia al 31 de diciembre de la misma. No se pueden hacer gastos, se puede ejecutar gastos después del 31 de diciembre, afectando el presupuesto del año que ya pasó. Entonces, lo que no se ejecutó, no se ejecutó, quedó como un sobrante en la apropiación. Es importante, por ejemplo, ahora que como hay restricciones fiscales, entonces es importante ejecutar todo el presupuesto en el año, porque si no, para el siguiente, la base para la apropiación del siguiente año es la ejecución del año anterior. Si no se ejecuta todo, pues entonces en esa misma medida castigan a la entidad y le dan menos presupuesto para la siguiente vigencia. Esa es la importancia de tratar de cumplir con el principio de anualidad. Hay un par de excepciones al principio de anualidad que más adelante las miramos, unas que son las vigencias futuras y las otras las reservas de apropiación. Ya más adelante las miramos. Universalidad. Se refiere a que debe tener la totalidad de los ingresos y la totalidad de los gastos. Y como todo presupuesto, ingresos deben ser diferentes. Inembargabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es para todas las entidades igual, que los recursos de la nación son inembargables. Digamos que hasta hace un tiempo era normal que las cuentas del Estado fueran embargadas. Después de esta normatividad ya no es posible que los embarguen. Sin embargo, hay algunos jueces que lo hacen, pero entonces las entidades deben estar atentas para solicitar que que el levantamiento de esos embargos en atención a este principio del sistema presupuestal. Coherencia macroeconómica. Es lo que estábamos diciendo al principio, que debe tenerse en cuenta lo que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan de Inversiones, ¿cierto? Y demás metas macroeconómicas que tenga el Estado. Entonces,
cuando se está haciendo el presupuesto, se debe tener en cuenta cuáles son esas metas, qué es lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, qué debe estar establecido en el Plan de Inversiones y generar ese presupuesto de conformidad con esos lineamientos generales. Sostenibilidad y estabilidad fiscal. Antes se llamaba homeostasis presupuestal este principio. Acá lo que quiere decir es que en términos prácticos, tal como está sucediendo ahorita, pero pueden ser en los dos sentidos, es decir, que si por casualidad crecen los ingresos, entonces el presupuesto de gastos debe crecer en la misma medida. O por el contrario, que si disminuyen los ingresos, entonces el presupuesto de gastos debe disminuir en la misma medida, como está sucediendo, por ejemplo, este año. No se prevé el suficiente recaudo, por lo tanto, entonces fueron aplazados un presupuesto de los gastos de funcionamiento e inversión hasta cuando pues, se vea si se cumple o no la meta del recaudo. Si no se cumplen, esos gastos que están ahorita temporalmente bloqueados se reducen definitivamente. A eso se refiere este principio. Hasta ahí tenemos dudas, sugerencias. No, bueno. Entonces, el sistema presupuestal colombiano está constituido por tres grandes ítems: plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual de la nación. Una de las leyes que les comenté, la ley 819 del 2003, incluyó el plan financiero como parte del marco fiscal de mediano plazo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada 4 años se está revisando el plan financiero de conformidad con los ingresos que en teoría se estima que se van a recibir. Bien, entonces acá hace un esquema de cómo está conformado el sistema presupuestal. Entonces, por un lado el plan financiero, que son los ingresos; por el otro lado el plan operativo anual de inversiones; y por otro lado el presupuesto anual de la nación. El presupuesto anual de la nación está conformado por el presupuesto de rentas y recursos, que son ingresos; la ley de apropiaciones, que es en sí la distribución de esos ingresos en los diferentes gastos; y las disposiciones generales. En la ley de apropiaciones, nosotros, digamos, la ley eh, lo que hace es apropiar gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicios de la deuda. Y en los gastos de funcionamiento, pues están los gastos de personal, la adquisición de bienes y servicios, que es lo que conocemos como gastos generales, y las transferencias de ley. Entonces, ¿qué es el plan financiero? Es un programa de ingresos y gastos de caja. Aquí se tiene en cuenta cuando se está haciendo este ejercicio. El gobierno nacional tiene en cuenta, por un lado, lo que se prevé que se va a pagar. Y eso se refleja en el programa anual de caja. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede normalmente? Que nosotros tenemos una apropiación, por decir algo, de 100, pero se prevé que no se van a pagar los 100, se van a pagar 90. ¿Por qué razón? Porque habrán bienes y servicios que se entregan en el mes de diciembre y que no se alcanzan a pagar en el mes de diciembre, se pagan el siguiente año. Entonces, esa diferencia, pues obviamente no se programa en el programa anual de caja. ¿Sí? Estas son proyecciones efectivas de dinero, ¿no? Esto es digamos, lo que efectivamente se puede pagar, indistintamente de lo que se puede comprometer. Mm, Este instrumento es a mediano plazo, es decir, que como lo que les estaba comentando, como ya hace parte del marco fiscal de mediano plazo, este instrumento es a 4 años. Y cada año se establece para los 4 años, pero cada año se revisa de conformidad con las expectativas de crecimiento de la economía. Entonces, este año, por ejemplo, ahorita en junio y julio, se estuvo revisando el plan financiero y el marco fiscal para consolidarlo y presentarlo ahorita en esta semana, que en estas 2 semanas tiene que presentar ya el proyecto de presupuesto para el año entrante.
El plan operativo anual de inversiones, pues ese es el documento, pues ese plan que contiene todos los proyectos de inversión que van a adelantar las diferentes entidades a nivel nacional. Hablamos que inversiones, por ejemplo, más fácil, por decir algo, la construcción de una carretera, una escuela, un centro médico. Para el caso de la DIAN, pues los proyectos de inversión no son tan tangibles, pero pues digamos que sí están identificadas una serie de actividades que las podemos denominar como inversión. Entonces, por ejemplo, está mm, en el plan, en el tema del contrato de operación logística que hace parte del plan de activación. Entonces, en teoría lo que se dice es que si estamos haciendo, digamos, tenemos unas políticas de activación y contrabando, eso va a redundar en generar recursos para la nación. Por eso es que es una inversión, ¿cierto? Y así los otros proyectos, como por ejemplo el de modernización tecnológica, el de mantenimiento de sedes, ¿cierto? Todos estos proyectos se deben escribir en Planación Nacional y todos deben estar escritos para que se puedan ejecutar una vez sea aprobado por el Gobierno Nacional, primero por el Congreso a través de la ley y después a través del decreto de liquidación. Y el presupuesto anual de la nación, pues es la ley, ya que sale después de que fue aprobado el presupuesto en el Congreso, en el que se establecen cuáles son los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, los gastos de servicio a la deuda y obviamente las disposiciones generales, que son una serie de normas que se deben tener en cuenta en la ejecución del presupuesto. En el presupuesto de rentas contiene la estimación de todos los ingresos corrientes de la nación. Contiene también la estimación de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, por ejemplo, Colpensiones, de los fondos especiales, de los recursos de capital, es decir, de los recursos que quedaron, que no se ejecutaron en las vigencias anteriores, entonces también se tienen en cuenta en el presupuesto de rentas, y la estimación de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. Como se acordarán, dijimos que había una cuenta única nacional, entonces todas las entidades del Estado, todo lo que recaudan van a esa misma cuenta y allí se tienen esas estimaciones para establecer cuál es el presupuesto de rentas. El presupuesto de gastos incluye todas las apropiaciones de las entidades y aquí es donde se hace la distinción entre gastos de funcionamiento, servicio a la deuda y gastos de inversión, y se clasifican y detallan. Y esto va particular para cada una de las entidades del Estado. Y posteriormente a la aprobación de la ley, en el decreto de liquidación se detallan aún más eh, cada una de las apropiaciones. Los gastos de funcionamiento pues están dirigidos a atender las necesidades básicas de las entidades. Entonces ahí estamos hablando de gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias. Esos son los gastos normales de funcionamiento. Y la inversión, los gastos de inversión, son las erogaciones que permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad en el campo de infraestructura física, económica y social. Ya se los había comentado. Y servicio a la deuda, pues son todos los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones por concepto de pagos, amortizaciones, intereses, comisiones, de las operaciones de crédito público. Y esas operaciones, es decir, el Estado, se puede endeudar a nivel nacional con el sector financiero nacional o a nivel internacional con la banca multilateral. Y las disposiciones generales, lo que les estaba comentando, y eso los he comentado, son las normas temporales que aseguran la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación. Esas rigen solamente para el periodo de vigencia de la ley, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Bien, ¿en dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Ya vamos a entrar entonces un poco más al detalle. El ciclo presupuestal. El ciclo presupuestal tiene 6 grandes componentes. Uno es la programación del proyecto de presupuesto. Ahorita lo miramos un poco más
al detalle. La presentación del proyecto, que son dos temas diferentes, el estudio del proyecto de aprobación por parte del Congreso, la liquidación del presupuesto, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Entonces, pues aquí, digamos, está largo, pero en términos generales la programación, digamos que empieza en enero, febrero del año inmediatamente anterior y para las entidades del sector, digamos, que hacen parte del presupuesto general de la Nación, debe presentar su anteproyecto de presupuesto en la última semana de marzo. El presupuesto del año entrante, por ejemplo, se presentó en la última semana de marzo de este año. A partir de ahí, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Planación Nacional, tienen hasta julio, hasta ahorita, es decir, hasta este mes, hasta esta semana particularmente, para la presentación del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el año entrante. En ese entretiempo, entonces, se dan una serie de actividades. Entonces, se revisa el marco fiscal de mediano plazo, se revisa el marco de gastos de mediano plazo, se revisa el Plan Nacional de Desarrollo en el componente del Plan Plurianual de las Inversiones. Con esos tres, digamos, marcos generales, se hace o se genera ya el proyecto de presupuesto que es presentado al Congreso. Después, el Congreso tiene hasta octubre, pero en septiembre, digamos, da la opción de hacer algunos ajustes al presupuesto si a consideración del Congreso no se ve, por X o Y razón, estima que no se va a poder cumplir algunas cosas o no con el ingreso o no con los gastos, entonces se pueden hacer ajustes a ese proyecto de presupuesto. De tal manera que la ley de presupuesto sale aprobada en la última semana de octubre. Y el presidente, posterior a octubre, digamos entre noviembre y diciembre, sanciona la ley. Después de sancionada la ley, el gobierno en diciembre, generalmente es la última semana de diciembre, expide el decreto de liquidación, que es el que ya asigna el presupuesto a nivel de detalle. Finalmente, ya pues en cada administración, por ejemplo, para el caso de la DIAN, acá lo dejé por eso, aunque no aplica para todas las entidades, pero para el caso de la DIAN se hace la distribución del presupuesto asignado y nosotros, por ejemplo, hacemos una resolución en la que asignamos presupuesto de funcionamiento y en algunos casos, cuando es necesario, inversión a las direcciones seccionales. Bien, ya en la ejecución, pues la ejecución empieza desde el 1 de enero, ¿cierto? Y termina el 31 de diciembre, ya lo hemos dicho. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para poder empezar a ejecutar los certificados de disponibilidad presupuestal? Ese es supremamente importante porque eso es lo que le indica a la entidad que se cuenta con los recursos suficientes para iniciar un proceso cualquiera de compra o de contratación, pago de un servicio público o de la nómina. Sin ese certificado de disponibilidad presupuestal no se puede empezar a ejecutar absolutamente ningún gasto. Después de expedido el certificado presupuestal de disponibilidad presupuestal, CDP, se expide el compromiso presupuestal. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, en un contrato ya se expide el certificado y empieza todo el proceso precontractual, la publicación de los términos de referencia, la evaluación de las ofertas y demás. Y cuando se adjudica el contrato y se firma, se pasa al área financiera para la expedición del compromiso presupuestal. Ahí, en ese momento, es cuando ya efectivamente se afecta el presupuesto. Y eso quiere decir que esos recursos no se pueden utilizar para otra cosa diferente del compromiso, de lo que está en el compromiso. Los terrenos son mucho más que simples parcelas.
Por ahí está abierto un micrófono. En el que Bien. Después del compromiso presupuestal y ya con la ejecución de los contratos, órdenes de compra, los servicios públicos, lo que se hace es que lo que hace la entidad es reconocer esa obligación. Y pues digamos que para efectos de, ahora más, luego miramos cómo funciona. Entonces lo que se hace es un registro presupuestal de obligación. Ya con eso se está reconociendo que efectivamente tenemos que pagar una obligación a un tercero. Posterior a esa obligación se expide la orden de pago y se hace el pago real. Como es una cuenta única nacional, como es una cuenta única nacional que maneja o administra el Ministerio de Hacienda, los pagos no los hacemos directamente de la DIAN, nosotros como entidad del Estado. Ninguna entidad del Estado tiene cuentas propias para hacer pagos, a excepción de los pagos que el beneficiario dice que se lo hagan en cheque. Cuando es así, entonces el Ministerio de Hacienda gira los recursos a la entidad a una cuenta especial y de ahí se gira el cheque, solo cuando el beneficiario lo solicita. Pero en la mayoría de los casos, lo que se hace es a través del sistema de información financiera, decirle al Ministerio de Defensa que ya se puede hacer un pago. Y el ministerio realiza la transferencia directamente a la cuenta que está inscrita para ese pago. Finalmente ya, entonces, eso en términos generales es la ejecución. Durante ese periodo, durante la vigencia, se pueden presentar diferentes modificaciones al presupuesto. Eso es obvio, porque pues por más que se haga una planeación, pueden surgir algunos eventos que no estén previstos o que, por ejemplo, digamos que se hace un proceso licitatorio y resultó por menor valor, entonces quedaron unos recursos que se pueden utilizar para otras necesidades de la entidad, por lo cual hay que hacer alguna modificación presupuestal. Entonces lo más normal son traslados. Y existen digamos, dos grandes clasificaciones de traslados presupuestales. Unos que no ameritan ir al Ministerio de Hacienda, que lo hacemos al interior de la entidad, porque no estamos modificando los montos del decreto de liquidación. Y otro que si los modificamos, entonces sí nos toca solicitar la autorización del Ministerio de Hacienda. Y en el evento en que sea de inversión, entonces adicionalmente al Ministerio de Hacienda, toca hacer el trámite con Planeación Nacional, el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, durante la vigencia se pueden presentar esas diferentes modificaciones. Pueden haber traslados, pueden haber adiciones presupuestales en el evento de que, por ejemplo, para el caso de la Diana es normal que lo que nos asignan como sentencia no alcance, entonces tenemos que pedir recurso al Ministerio de Hacienda para pagar las sentencias en contra de la entidad, luego nos hacen una adición presupuestal. También hay reducciones, obviamente, como en el caso de este año, que por ahora está bloqueado unos recursos importantes, pero si no se mejora el recaudo, pues finalmente nos los irán a reducir. Y bueno, y otras operaciones presupuestales que se pueden presentar, como cuáles. Usualmente el Ministerio de Hacienda nos deja una partida en un rubro que se llama previo concepto del Ministerio de Hacienda, previo concepto de la Dirección de Presupuesto Público Nacional. Y si necesitamos algún recurso de ahí, pues hacemos un traslado que nos autoriza el Hacienda. Sí, eso es otro tipo de operación presupuestal. Bien, finalmente ya después de estar o durante la ejecución del presupuesto, se le hace seguimiento y evaluación, no solamente por parte al interior de la entidad, por parte de la administración, sino también por entidades externas, la Contraloría, la Contaduría, el mismo Ministerio de Hacienda, el Congreso. Entonces, ¿y qué consiste? Pues en la rendición básicamente de informes de ejecución presupuestal y el seguimiento de los indicadores. Bien, la rendición de cuentas, generalmente, bueno,
pues es conocido que todas las entidades hacen la rendición de cuentas y ahí se presenta cuál es la ejecución presupuestal. Esa información el Congreso después la consolida y pues ellos hacen lo que tienen que hacer. El control. Entonces, el control básicamente lo hacen las entidades de control y en este caso la Contraloría es la que hace este control. ¿Cuándo lo hace? Para el caso de la DIAN, no todas las entidades pasa lo mismo, lo hace todos los años. Todos los años, en la segunda quincena de enero, comunican que la Contraloría comunica a la entidad que va a empezar la auditoría financiera y administrativa de la entidad. Para el caso de la entidad, pues nosotros, DIAN, tenemos dos contabilidades, no doble contabilidad, sino dos contabilidades. Una, que es la contabilidad de recaudo, y la otra, la contabilidad del área pagadora, que es lo que estamos mirando nosotros, cómo funciona el tema presupuestal del área pagadora. Y la Contraloría lo que hace todos los años es venir a mirar, a revisar si estamos cumpliendo con los procedimientos, la normatividad y si los registros son los que deben ser, si son adecuados. Además, la Contraloría también puede hacer control posterior y usualmente la hace, que es decir, que está terminando la Contraloría financiera y administrativa y generalmente le hace algún ejercicio de control posterior a algún proceso en particular. Entonces, por ejemplo, lo ha hecho al tema contractual, lo ha hecho al tema de almacenamiento de las mercancías ADA, ¿cierto? Entonces, nombran una comisión para que hagan esa evaluación financiera y administrativa de esos procesos. Y finalmente el control político. El control político pues lo hace el Congreso de la República, particularmente la Comisión Legal de Cuentas. Cada año también toca enviar la información, aparte de que ellos la toman del Ministerio de Hacienda y si ellos lo consideran necesario, llaman al representante legal de la entidad para que explique la ejecución o no de del rubro o de unos rubros o del presupuesto en general. Ese control pues lo hace directamente el Congreso de la República. Bien. Bueno, esto ya lo expliqué de manera general. Aquí está la programación de lo que sea, esta es la programación presupuestal, lo que les estaba comentando. Entonces, antes de la primera semana del mes de abril, es decir, la última semana de marzo, se debe presentar el anteproyecto de cada entidad. Antes del 15 de junio, ya tiene que estar ya hecho el marco fiscal de mediano plazo y eso se presenta a las comisiones económicas del Congreso. Porque ellos con base en ese marco fiscal, después los que aprueban, revisan y aprueban o no el presupuesto general de la nación. Y mientras tanto, o concomitantemente, el presupuesto público nacional y el Departamento Nacional de Planeación adelantan las reuniones digamos, eso se llama comités sectoriales, con los diferentes sectores del Estado. Entonces nosotros DIAN pertenecemos al sector Hacienda, entonces se hace una reunión con Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional y las entidades que hacen parte del sector Hacienda, entonces la DIAN, ITRC, la Superintendencia Financiera, ¿cierto? En fin, y ahí se exponen y se sustentan todos los gastos que requiere la entidad para la siguiente vigencia. De tal manera que antes del 15 de julio, ya surtidos estos pasos del marco fiscal y de los comités sectoriales, ya se elabora el documento COMPES para aprobación del marco general, del marco de gastos de mediano plazo para los siguientes 4 años. Como les comentaba, cada año se revisa. Entonces, dentro de un año, vuelve y se hace el mismo ejercicio y vuelve y se presenta el documento del marco de gastos para que sea aprobado en el COMPES. Antes del 20 de julio, que fue lo que ha pasado, pero que usualmente se hace en la siguiente semana,
es presentado, bueno, el DNP envía presupuesto público y el documento de inversión. Y, y ahorita ya el Ministerio de Hacienda lo que hace es consolidar y enviar al Congreso. Antes del 15 de septiembre, las comisiones económicas de Cámara y Senado simultáneamente deciden sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. Entonces ahí, en este periodo, entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre, se pueden hacer algunas modificaciones al presupuesto vía cartas de modificación que se llaman. Les presenta el Ministerio de Hacienda y con eso lo que hacen es ajustar algunas partidas, pero ya dentro del monto que fue aprobado por el Congreso. Y antes del 20 de octubre debe ser aprobado el presupuesto, o debe ser aprobada la ley. Y antes del 31 de diciembre, el decreto de liquidación. Y ya cuando se expide el decreto de liquidación, quedan habilitadas las partidas en el CIF, que es la plataforma que se requiere, que se utiliza, que también es una plataforma administrada por el Ministerio de Hacienda. Entonces, una vez expedido el decreto, el Ministerio de Hacienda habilita las apropiaciones para que cada entidad haga la distribución al interior de la entidad del presupuesto, de tal manera que puede que quede ya habilitado a partir del 1 de enero en la apropiación presupuestal para poder empezar a ejecutar. ¿Y por qué es importante que quede el 1 de enero? Porque, por ejemplo, el caso de los contratos de arriendo debe hacerse el primer día hábil del año. Si no, entonces no se le podrían pagar los días que estén sin registro presupuestal. ¿Por qué? Porque no tienen soporte presupuestal. Entonces, la apropiación debe estar disponible antes del 1 de enero para que se puedan hacer este tipo de contratos. Mm, Acá está esquemáticamente cuál es la responsabilidad de cada, digamos, de cada entidad respecto al presupuesto general de la Nación. El Congreso de la República aprueba el presupuesto. El presidente sanciona la ley y expide el decreto de liquidación. El Ministerio de Hacienda carga el anexo en el CIF, es decir, la distribución. Y las entidades lo que hacen es desagregar el presupuesto en el sistema de información financiera. Bien, esto ya se los había explicado de manera general, cómo funciona. Entonces tenemos por un lado el CIF, que es la plataforma administrada por el Ministerio de Hacienda, y cada uno de estos pasos está digamos, claramente definido en los diferentes módulos del aplicativo. Entonces, primero está la apropiación. La apropiación es todos los recursos que nos asignaron a la entidad para atender nuestras necesidades, tanto de funcionamiento como de inversión. Una vez que tengamos la apropiación, se pueden expedir los certificados de disponibilidad, que es lo que garantiza que hay recursos para atender esa necesidad. Después del certificado de disponibilidad, se puede expedir el compromiso, y ya lo que hace es garantizar que ese recurso no se utiliza para ninguna otra ocasión, otro evento. Después del compromiso sigue la obligación, que es el reconocimiento de la entidad de que tenemos esa deuda, ¿cierto? Para atender como consecuencia de la prestación de un bien o de un servicio. Y finalmente el pago, que es lo que le decimos a través de la plataforma, que al Ministerio de Hacienda que pueda hacer el giro al tercero. Esto se tiene que hacer, tanto el compromiso, la obligación del pago, se debe tener en cuenta para poder hacer eso, lo que está autorizado en el plan anual de caja. Por lo que les comentaba, tenemos un presupuesto de 100, pero no necesariamente, ¿cierto? Nos van a girar los 100, los 100. ¿Por qué? Porque se estima que no durante el año no se van a hacer la totalidad de los pagos de lo comprometido. Es por esa razón. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Muy rápido, muy despacio. Bien, entonces, mm, digamos que en términos de apropiación, ¿qué se entiende cuando la apropiación está ejecutada? Cuando se reciben los bienes o servicios.
y esto se hace teniendo todas las formalidades legales. Entonces, por ejemplo, con la celebración del contrato, con las actas de entrega, con la entrada al inventario, en el caso de personal con la certificación de que se prestó el servicio por parte de los funcionarios, ¿cierto? Todos estos requisitos son los mínimos necesarios para hacer exigible el pago. Cuando llega la Contraloría, lo primero que nos dice, bueno, de esta obligación, déjeme ver los soportes. Entonces se debe tener todos los documentos que soportaron todos y cada uno de los pagos. Lo otro que se debe tener en cuenta es que las apropiaciones en cumplimiento de uno de los principios del Estatuto Orgánico del Presupuesto es que se deben referir a lo que a las funciones y objeto de la entidad, no a otras, no a otras funciones ni a otro objeto. Entonces, eso también es bien importante. Nosotros no podemos ejecutar en cosas que no tengan que ver con la entidad. Y, y esto pues es apenas lógico, que pues si nos dieron 100 pesos, no nos podemos gastar más de 100 pesos. Lo máximo que nos podemos gastar son los 100 pesos. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. Entonces ya después del 31 de diciembre yo no puedo hacer ningún movimiento presupuestal, pues ni adicionar, ni ejecutar, ni comprometer, ni reducir nada. Como quedó el presupuesto el 31 de diciembre, quedó, esa es la foto. Entonces ahí ya digamos estaríamos cumpliendo con dos de los principios básicos fundamentales en el sistema presupuestal colombiano. En el evento, acá pues lo dejé que se requiera ejecutar una obra, un contrato en más de una vigencia, entonces se debe solicitar al Ministerio de Hacienda la autorización de esa vigencia futura. Esto no quiere decir que, bueno, y podemos hacer una vigencia futura hasta una vigencia normal, hasta por el periodo de gobierno, hasta cuando termine el periodo de gobierno. En este caso, por ejemplo, si vamos a solicitar una vigencia futura, el contrato que se desarrolle por esa vigencia futura solo puede ir hasta el 7 de agosto del año 2026. No me puedo pasar de ahí, no me lo van a aprobar. A menos que sea un contrato que sea de interés nacional, estratégico nacional. Y entonces ahí es el CONFIS, no el Ministerio de Hacienda, sino el CONFIS el que podría aprobar esa vigencia futura. Entonces, una forma de pasarnos de la vigencia es acudiendo a la autorización de vigencia futuras para aquellos contratos que requieran más de un año para su ejecución. Entonces, digamos, generalmente, para el caso de la DIAN, contratos de obra, algunos contratos de mantenimiento en sedes, contratos, por ejemplo, nosotros tenemos los contratos de vigilancia. ¿Por qué razón? Los de servicio de aseo y cafetería, el contrato, por ejemplo, del call center, ¿cierto? ¿Por qué razón? El contrato de operación logística, el inventario, donde se maneja el inventario de mercancías ADA. ¿Por qué razón? Porque se debe garantizar la prestación del servicio del mes de enero y febrero, por lo menos. Entonces, si dejamos que un contrato termine el 31 de diciembre, mientras se hace el nuevo contrato, pues no tendríamos esos servicios y nos veríamos en graves problemas. Pues no tendríamos servicio de vigilancia, no tendríamos hacer cafetería, pero más grave no tendríamos el servicio de las mercancías, el manejo de las mercancías ADA y no tendríamos tampoco el servicio de call center, entre otros, ¿no? Entonces la entidad lo que hace es solicitar autorización de vigencia futuras para estos contratos que se requiere garantizar la prestación de servicio durante los meses de enero y febrero. Nosotros entonces hacemos uso de esa figura excepcional que da la ley para ejecutar contratos que pasen del 31 de diciembre. Bien, el certificado de disponibilidad presupuestal se los he comentado ya varias veces. Digamos el documento
que certifica que existe una apropiación para ejecutar cualquier gasto, ya sea de funcionamiento o inversión. Es simplemente como dejar una res del total, sacar una partecita y dejarlo reservado mientras hago el proceso contractual o, por ejemplo, el pago de la nómina. Entonces ya cuando se paga la nómina ya se pide el registro y ya se reduce la disponibilidad presupuestal en lo que quede o si es necesario después se puede adicionar, en fin. Pero ese certificado de disponibilidad presupuestal lo que le indica a la entidad es que se tienen los recursos necesarios para atender una necesidad. Ese documento debe estar firmado por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, ¿cierto? Eso es importante. Después del certificado, ya les había comentado, entonces se pide el registro presupuestal. Esto ya, aquí ya, digamos, desde el principio, cuando ya expedimos el certificado de disponibilidad, ahí en el certificado vamos diciendo a qué rubro presupuestal estamos afectando. De tal manera, cuando ya se expide el registro presupuestal, ya queda ejecutada esa apropiación en ese rubro y no se puede pasar a ningún otro lado. No se puede hacer un traslado presupuestal de ese rubro, de ese monto, para otro. Eso lo que hace es garantizar que la entidad ya tiene dispuesto esos recursos para cumplir con ese compromiso, con el compromiso que fue suscrito. La obligación es ya el reconocimiento por parte de la entidad de que se tiene una deuda como consecuencia de la ejecución del compromiso que se había expedido con anterioridad. Y finalmente el pago, pues ya una vez verificado los requisitos que permitan hacer ese pago, es decir, que se cumpla con la entrega del bien o servicio, que se hayan hecho todo lo que haya quedado en el contrato y que se hayan hecho las deducciones de ley, en fin, ¿cierto? Entonces se autoriza el pago. Y como les comentaba, ¿no? Lo que hacen las entidades es que se le dice al Ministerio de Hacienda: señores de Hacienda, por favor, páguele a este señor tanto por haber prestado el servicio. Bien, en la ejecución del presupuesto nos quedan, digamos, cuentas o nos quedan, por un lado, cuentas por pagar y por el otro lado nos quedan reservas. Ambas cosas constituyen lo que se conoce como rezago presupuestal. Entonces, primero, las reservas presupuestales. Las reservas presupuestales, yo les había dicho que habían dos mecanismos que eran la excepción de la anualidad en el presupuesto. Uno, las vigencias futuras que hablamos hace un rato, y el otro son las reservas presupuestales. Las reservas presupuestales son, o se pueden, las normales, las corrientes, son aquellas que se tienen que registrar por la no ejecución de un compromiso y por causas ajenas, además, la norma lo dice en alguna parte, que es por causas ajenas a la entidad, es decir, se está haciendo, por decir algo, la construcción de una terraza y se inundó, es una causa ajena a la entidad. Luego, en ese momento, la ley nos permite constituir una reserva presupuestal. ¿Qué se debe hacer ahí? Contractualmente, primero se debe modificar el contrato, ampliando el plazo hasta cuando se estime conveniente. Y con base en el contrato y una justificación que debe ser firmada por el representante legal, se constituye la reserva presupuestal. Esa es la otra forma de pasarnos de la vigencia del 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces, para efectos presupuestales, las reservas presupuestales son compromisos, es decir, la suscripción del contrato menos obligaciones, es decir, lo que se pagó, y la diferencia, el saldo de lo que queda como reserva presupuestal.
Y el otro aspecto del rezago presupuestal son las cuentas por pagar. Entonces, este es el otro caso. En este caso, se entregaron los bienes o servicios. Se entregaron, pero se entregaron el 31 de diciembre. Acordémonos que yo dije que no nos aprobaban el PAC en su totalidad porque habían cuentas que no se iban a pagar de nuestra ley de vigencia. Este es uno de esos casos. La cuenta, ya una vez prestado el bien o el servicio, fue entregada el 31 de diciembre y el 31 de diciembre no se alcanza a pagar. Luego ese valor queda pendiente de pago en la siguiente vigencia y es una cuenta por pagar. Entonces, las cuentas por pagar, en términos técnicos acá para el CIFE, serían obligaciones menos pagos. Es decir, las obligaciones son todas aquellas cuentas, esas deudas que nosotros ya reconocimos como entidad, menos los pagos efectivos que se hicieron, ese saldo son las cuentas por pagar. Y esas cuentas por pagar se pagan en la siguiente vigencia en la medida que el Ministerio de Hacienda nos autoriza esos pagos, es decir, cuando se tienen los recursos. Tanto las reservas presupuestales y las cuentas por pagar se tienen plazo hasta el 20 de enero de cada año para constituirlas, es decir, ¿qué hace la entidad en ese periodo del 1 al 20 de enero? Revisar todos los compromisos que tienen saldos por ejecutar y mirar si se entregó el bien o el servicio o se debe constituir la reserva presupuestal. Ese ejercicio se hace a nivel nacional y todas las entidades lo hacen. Entonces nosotros tenemos que revisar uno por uno como entidad todos los compromisos, mirar qué saldo, identificar si son cuentas por pagar o si son reservas de apropiación. Y si son reservas, deben contar con la modificación presupuestal y la justificación firmada por el ordenador del gasto. Y las vigencias futuras fue lo que ya les estuve comentando. Entonces, el otro mecanismo que nos permite ejecutar compromisos en más de una vigencia, en más de un año. Sí, para eso se debe contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda o el CONFIS cuando sean proyectos de estrategia nacional. Bien, programa anual mensualizado de caja. Yo creo que voy bastante rápido. Entonces, digamos, una vez que se atiende, ya se establece cuál es el presupuesto de cada entidad, se debe determinar cómo vamos a ejecutar en términos efectivos los pagos de los compromisos que se adquieren. Y esta estimación de la distribución, pues se debe informar al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo que hace es consolidar y verificar contra lo que tiene la cuenta única nacional. Y el Ministerio de Hacienda después nos dice, sí, señores, les puedo aprobar el PAC, como me lo pasaron, o les apruebo el PAC de esta forma, ¿cierto? Entonces, ese es un ejercicio que se hace cada año. Y para todos los pagos, obviamente, entonces tenemos que tener en cuenta el PAC, es decir, el monto máximo que nos aprobaron para hacer los pagos. ¿Qué sucede al final del año? ¿Qué sucede? Lo más usual es que en diciembre, con el PAC que nos queda, no es suficiente para hacer todos los pagos de todas las cuentas que nos llegan en diciembre, en noviembre y diciembre. Y no solamente le pasa a la entidad, a la DIAN, le pasa a todas las entidades. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no tiene recursos suficientes. Como no tenemos con qué pagar las cuentas, entonces en la ley de apropiaciones y en el decreto de liquidación hay un artículo que dice que aquellas cuentas por pagar que no cuentan con el PAC se consideran una reserva presupuestal. ¿Sí? Esa es una excepción a la norma general, pero ese es un tema que se da todos los años debido a que el Estado no tiene suficiente liquidez para pagar todas las obligaciones. Bien,
Ya también miramos un poco el tema de las modificaciones. Inicialmente, entonces, la ley aprueba a nivel de funcionamiento agregado y los gastos de inversión los aprueba por programas, por programa, a nivel de programas. Entonces, aquellas modificaciones presupuestales Hola, que, que modifican esos montos, por disculpa, ejemplo, en el caso de inversión, aquellas modificaciones presupuestales que modifican los montos en los proyectos, en los grandes programas, requieren que modificar la ley. Entonces, es un trámite que no, pues que es muy dispendioso y que no se hace normalmente. Y los traslados presupuestales que no modifican la ley, pero que modifican el decreto de liquidación, ya lo vemos más adelante, esos traslados presupuestales los aprueba el Ministerio de Hacienda. Y si se trata de un gasto de inversión, entonces debe contar con el visto bueno, con la Departamento Nacional de Planeación. Ahí se alcanza a ver. Entonces, este es un extracto de lo que fue aprobado la ley para la DIAN para el año 2025. Aquí vemos que dice presupuesto de funcionamiento, el monto total, 4 billones, y el presupuesto de inversión en dos grandes programas, fortalecimiento del recaudo y fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Hacienda. Entonces, de esta forma es que la ley aprueba para todas las entidades del Estado del presupuesto general de la Nación la apropiación. Y en el decreto de liquidación entonces ya se detalla un poco más. Se hace la distribución a nivel de grandes componentes. Entonces acá un ejemplo es lo que fue aprobado para la DIAN y particularmente en gastos de personal. Entonces, gastos de personal fueron aprobados 3 billones 850 mil millones y distribuidos así en salarios 2 billones 192 mil, remuneraciones no constitutivas de factor salarial 839, contribuciones inherentes a la nómina 815 mil y personal supernumerario y planta temporal 2 millones, 2 mil millones. Entonces, de esta forma se aprobó el decreto o el anexo del decreto particularmente. Si necesitamos hacer un traslado presupuestal en el que estemos diciendo que voy a pasar de contribuciones inherentes a la nómina a remuneraciones no constitutivas de factor salarial, debo hacer la solicitud al Ministerio de Hacienda para que lo apruebe, ¿cierto? Si tengo que hacer un traslado presupuestal dentro de los diferentes rubros que hacen parte, por decir algo, de remuneraciones no constitutivas de factor salarial, ahí no tengo que ir al Ministerio de Hacienda, sino que lo hacemos nosotros internamente. Entonces, como le estaba diciendo, existen diferentes afectaciones, modificaciones y autorizaciones al presupuesto en la ejecución presupuestal. Los traslados presupuestales, adiciones, reducciones, créditos adicionales, distribución de las apropiaciones previo concepto de NP o previo concepto de la Dirección General de Presupuesto. Finalmente, me rindió. Finalmente, hay un aspecto importante que es en el decreto 1068, que les estaba comentando que compila todo lo que tiene que ver con trámites presupuestales y entre ellos está la caja menor. Entonces, la caja menor está definida que es una herramienta para la realización de compras urgentes, necesarias e imprevistas, ¿cierto? No quiere decir que no es una caja menor que sea autorizada para gastos menores, sino para gastos que son urgentes, que son imprevistos.
Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta. No son gastos pequeños, sino que son gastos que son necesarios e imprevistos. Y que son, y que son gastos que están contemplados en el presupuesto general de la nación, en los rubros normales, ¿cierto? Y que por ser urgentes, entonces no se pueden hacer, no se puede adelantar un proceso contractual común y corriente. Entonces toca recurrir a la utilización de la caja menor. La caja menor, obviamente el responsable es el ordenador del gasto y el cuentadante que esté designado para tal fin. La destinación de la caja menor es única y exclusivamente para los gastos que están contemplados en el presupuesto general de la nación, es decir, los rubros que están autorizados y que para estos efectos se tengan el carácter de urgente. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces dicen, ah, no, es que vamos a comprar una chapa, hagámoslo por caja menor. No, eso no es que sea urgente, eso pues, se puede haber hecho con la suficiente planeación, un proceso para el cambio y mantenimiento de todas las chapas, ¿cierto? Pero no porque una se dañó en un momento dado, entonces hagámoslo, eh, digamos que hagamos el uso de la caja menor. Esa es la connotación. Y también se puede utilizar la caja menor para los viáticos, gastos de viaje. La DIAN tiene caja menor para los viáticos, pero para aquellos viáticos generalmente de comisiones al exterior. Para las otras comisiones normales, las corrientes, utilizamos el procedimiento normal y es a través de pues, el CIF común y corriente. Por eso hay una programación que, que la semana anterior a la salida se debe hacer la solicitud para que puedan salir los funcionarios con los recursos de la comisión antes de salir a la comisión. Eventualmente, cuando salga una comisión que sea de carácter, digamos, urgente, entonces se puede hacer por caja menor. ¿Cuáles son digamos que es importante tener en cuenta en la caja menor? Las prohibiciones. Entonces, lo que le estaba comentando de la chapa. Entonces, se dañó hoy una chapa, entonces la mando a arreglar, mañana se dañó otra, entonces la mando a arreglar y así sucesivamente. Eso es eso es fraccionamiento. Entonces, eso está expresamente prohibido. No se pueden hacer fraccionamiento de compras de un mismo elemento o servicio. Tampoco se pueden hacer realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización. Eso de conformidad con uno de los principios. Efectuar pagos de contratos. Así está hecho el contrato, se debe hacer entonces el compromiso, después la obligación, después la orden de pago, después el pago. Todo a través del sistema común y corriente. No se puede utilizar la caja menor para pagar un contrato. Tampoco pagar eh, gastos, hacer pagos, gastos por concepto de servicios personales. Es decir, que que un funcionario por X o Y razón le faltó, le descontaron más, entonces paguémosle la caja menor. Eso no se puede hacer. Cambiar cheques o efectuar préstamos, tampoco. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén. Previo, está dentro del procedimiento, previo a cualquier compra por caja menor, se debe verificar primero si si hay o no hay en el almacén y, y esa área entonces certifica que sí o que no hay. Y si no hay, entonces sí se puede hacer la adquisición. Tampoco se pueden pagar servicios públicos. Hasta que haya una excepción, pero el caso de la DIAN no aplica esa excepción. Y, y obviamente, pues que todos los gastos deben contener los documentos de soporte exigidos. Entonces, básico, la factura. Y en este caso, la factura, las resoluciones de comisión en caso de viáticos.
Y para la legalización también, en algunos casos, los recibos de las registradoras, pero es la factura electrónica. ¿Sí? El manejo del dinero. Entonces, preferentemente se hace en una cuenta que ha sido validada y habilitada por el Ministerio de Hacienda al funcionario que se designó como cuenta dante. Entonces, lo preferencial es que los recursos se utilicen ahí. Pero también, o sea, también se puede manejar dinero en efectivo. Para este tema, este tipo de manejos, obviamente que debe estar registrado en el CIF. Se hace un registro de un anticipo y la plata se le gira al cuenta dante va y lo retira del banco y maneja esos recursos en efectivo y posteriormente legaliza. Estar exceptuados, bueno, acá dice que se podrá manejar en efectivo hasta 5 salarios mínimos. Cierta excepción de planeación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Eso, digamos, son las dos excepciones, pero no aplica para la entidad. Legalización. Cada mes se debe hacer la legalización, o reembolso de los recursos que se hayan hecho. Buenas noches, ¿nos está escuchando? Que la fecha del comprobante corresponde a la visa fiscal que se está legalizando, es decir, si estamos hablando del 2025, es 2025, y si estamos hablando del mes de julio, es del mes de julio del 2025. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la caja menor, es decir, que se tenga los recursos en la cuenta de la caja menor. Si no hay recursos ahí, no se puede, es decir, no se puede decir, voy a hacer un gasto y después con la caja menor me pagan. No se puede. Toca tener los recursos suficientes para hacer ese gasto. Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del gasto. Una vez que pues, sacamos el CEP de la caja menor, se hace, pues una vez con ese CEP, se expide la resolución para que quede ya legalizado, digamos, el manejo de la caja menor. Y cuando se esté reembolsando, se expide otra resolución diciendo se ejecutó y se empieza y se reembolsa los recursos para que el cuentante tenga los recursos. Si no está esa resolución, no se puede hacer. En todo caso, al final del mes de diciembre se debe legalizar la caja menor ya en su totalidad y el saldo que no se utilizó se debe devolver al Ministerio de Hacienda en las cuentas que están definidas para eso. Y finalmente acá los reembolsos se harán durante la vigencia y se harán en la cuantía en que de lo que se haya gastado. Si me gasté 5, el reembolso se hará 5. Y así sucesivamente durante los diferentes meses en que esté activa la caja menor. Aquí lo que estamos diciendo es que se hace ese reembolso cuando se haya consumido más de un 70% de uno o más rubros o de manera mensual o al mes. De todas maneras, se debe hacer ese reembolso una vez al mes por lo menos. Y en este reembolso, o sea, en estas operaciones, se deben reportar los gastos realizados en todos los rubros presupuestales. Es decir, que se tiene que tener en cuenta todos, así no se hayan ejecutado, no se hayan utilizado. Listo, muchachos, muchas gracias. Eso era todo. ¿Tienen preguntas? Sí, yo tengo Doctor una Daniel, pregunta, qué pena, doctor Daniel. Lo que pasa es que no me queda muy clara la diferencia entre la reserva presupuestal y la vigencia futura. Aló. otra pregunta fuera de la que hizo la compañera. Es que hay un tema que a cada rato se menciona sobre
vigencia expirada y vigencia inducida o Bueno, pues, no. Bueno, no. vigencia inducida no existe. Vigencia expirada son aquellos casos en que por alguna razón no se le pagó al beneficiario, habiéndose constituido el compromiso. Entonces, puede ser porque no se presentó la cuenta a tiempo, porque de pronto fue devuelta y no alcanzó durante la vigencia, entonces quedó pendiente el pago y no se constituyó tampoco la cuenta por pagar. Entonces no se constituyó la reserva porque el bien fue reentregado o el servicio fue entregado, pero tampoco se alcanzó a constituir la cuenta por pagar por alguna razón, lo que quiere decir que no quedó el presupuesto apropiado, reservado para ese pago. En ese evento se recurre a la vigencia expirada. Entonces hay un procedimiento en el que obviamente digamos que aquí toca explicar por qué razón no se pagó, una justificación que debe ser firmada, suscrita por el representante legal, y una vez hecho el pago se debe enviar a la Contraloría el soporte de esa vigencia expirada. Esa es la vigencia expirada, cuando se entregó el bien o servicio y que por alguna razón no se pudo pagar. ¿Alguna otra? Sí, doctor Daniel, hace un momento había preguntado sobre la diferencia, pues para mí no resulta muy clara entre la vigencia futura y la reserva presupuestal. Sí, digamos que la vigencia futura es cuando yo debo hacer debo hacer un contrato, porque si son contratos que requieren para su ejecución más de un año, requieren para su ejecución más de un año. Entonces, o que para su ejecución, si empieza por decir algo ahora en julio y su ejecución demora un año, pues ya me voy hasta junio del año entrante. En esos eventos, para poder garantizar la contratación, debo pedir la autorización de vigencia futura al Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Cuando ya el Ministerio de Hacienda me autorice, yo puedo hacer ahí sí el contrato por el plazo que sea necesario y que se me va a pasar del 2025 al 2026 en este caso. Como les expliqué, no nos podemos pasar del periodo de gobierno. Entonces, a diferencia del año entrante, en julio, en agosto del año entrante, yo puedo solicitar una vigencia futura para el 2027, 2028, 2029. No hay ningún problema, siempre y cuando no me pase del periodo de gobierno. De la vigencia futura son para poder hacer uso de los recursos en más de una vigencia. La reserva presupuestal es cuando yo hago un contrato que en teoría termina antes del 31 de diciembre de la vigencia en curso, pero que por alguna razón ajena a nuestra voluntad no se puede terminar la obra o el contrato, lo contratado, lo que implica que en términos contractuales deba prorrogar el contrato y por consiguiente constituir la reserva presupuestal. Lo que hago es garantizar que tengo los recursos para hacer el pago el año entrante de lo que no se ejecutó este año. Esa es una reserva presupuestal. ¿Alguna otra? Muchas gracias. Sí. ¿Qué otras? Laura Viviana había dicho algo, no escuché. De pronto sí me quedó como una inquietud de la caja menor, ¿Verdad? que tengo una inquietud de la caja menor. La Sí. caja menor no tiene entonces un presupuesto máximo, ¿sí? No.
sí tiene un presupuesto máximo, pero digamos que en el evento en que sea necesario tener una caja de mayor valor, debe de haber una justificación por parte del ordenador del gasto. Para el caso de la DIAN particularmente, el caso de los viáticos es una caja menor que se nos pasa del monto porque está expresado en salarios mínimos de conformidad con la apropiación. Entonces, el caso de viáticos se pasa de ese monto autorizado inicialmente, pero con una certificación por parte del director general se constituye la caja menor por mayor valor. Listo. ¿Qué otra? ¿No tenemos más preguntas? Creo que esta, digamos, queda grabada, ¿cierto? Entonces, si requieren, digamos, alguna profundización o otro tema, con mucho gusto me pueden escribir, yo les respondo. Gracias, doctor Daniel. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego a Muchas todos. gracias. Gracias. Capacitarnos es avanzar. Gracias por seguir creciendo con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima sesión formativa.